bienvenidos. Estamos iniciando una nueva semana en Descorchados, una nueva semana bien agachaditos con la Menu. Estamos como descompensados, Menu, nosotros dos. Vení más acá, vení más acá. Estamos un poco raros. Sí, bueno, nada, gente, comenzamos una semana complicada, compleja, después de un fin de semana bastante movidito en materia política. Y le damos la bienvenida al primer invitado que tenemos en la semana. Justamente, Minu, presentar vos, que ha sido quien ha elevado esta invitación. Sí. Ha cursado esta invitación. Bueno, Ha promocionado su visita. Sí. A mí me dijeron que podía traer a alguien y bueno, pensé en él realmente porque hemos trabajado juntos en algo que fue muy lindo. Así que bueno, bienvenido, Ger. Él es Germán, abogado. No se llama Gonzalo, ¿verdad? No se llama Gonzalo. Claro. Se llama Germán. Bien. Bueno, bienvenido, Ger. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches audiencia. Muy bien, por suerte, verdaderamente muy contento. Gracias por la invitación. Así que, bueno, abogado, especializado en Derecho de Autor y, bueno, viste ahora que me dicen, la remera y no te la dan cuando entras igual. ¿No? No, ojalá, estaría buenísimo. Y, No, si no le dan partida presupuestaria, le van a dejar checar la remera, imagínate. ¿Te imaginas? Así que, bueno, con Mino estuvimos trabajando en su momento, hicimos un guión que se llama Derecho a la Plaza, en el que hablábamos sobre, bueno, la forma legal de promover el uso de las plazas y de los espacios públicos sobre la persecución penal a los artistas callejeros, que sigue siendo, bueno, más vigente que nunca, me parece. Es un guión que no ha perdido vigencia. Sin lugar a dudas, creo yo, ¿no? Sí, totalmente. Con los hechos que hemos estado viendo la semana pasada contra el Estado, contra la cultura, yo creo que sigue vigente más que nunca. Imaginémonos que si en Buenos Aires pasan cosas así, de donde censuran o van directamente en contra de los artistas que ya son nombrados internacionalmente, que tienen mucha fama y repercusión, imagínense con los que somos independientes, callejeros, y nuestro trabajo está en la calle. Así que nada, creo que ahora más que nunca realmente tiene mucha vigencia y bueno, es importantísimo hacer este tipo de trabajos para demostrarnos lo que pasa realmente. Sí, y sobre todo, bueno, también funcionó como una búsqueda también de generar herramientas, de evitar primero la criminalización del arte, algo que lamentablemente a nivel nacional a veces parece que es política de Estado, y al mismo tiempo promover que se conocieran los accionares de otros artistas, de artistas locales, como compañía, que me parece magnífico lo que hacen, y me parecía valioso también decir que hacemos buen arte, hacemos buenos trabajos artísticos desde la provincia y difundir también esas obras, a la vez que bueno, intentamos promover un espacio de acompañamiento legal, de educación en leyes, a través de esa óptica artística. Esa era la idea. Bueno, también nos acompaña uno que ya quedó permanente, Carlitos Alejandro Lerner, Charlie García, John Lennon, Jalil, quien está acá a mi derecha justamente. ¿Cómo estás, Carlito? Bien acá. Austin Power también me han Austin dicho, Power. sí, otra cosa que han contestado, ¿cierto? Bien acá viendo en qué puedo invertir. Está bien, bien. estamos en un momento de inversiones. Fíjate que hay una nota, mientras estamos hablando, el presidente está tratando de aclarar qué fue lo que sucedió con ese posteo en el que adjuntó contrato, además de poder ser parte de esta Bitcoin que se transformó en meme coin con respecto a Libra, estamos hablando, ¿no? No invirtió ninguno de nosotros, que los cuatro tenemos lentes, una cosa que nunca ha pasado en la historia de Descorchados, o creo que en un canal de streaming, nunca un programa, todos sus integrantes han tenido lentes, mientras nos atiende muy bien nuestra productora Lali, quien hace que todo esto funcione. Consultarles, ¿nadie invirtió? ¿Nadie cayó? Nada. ¿De conocidos que hayan caído? No conozco gente con capital para... Hay una cuestión de fondo que para mí el diagrama de Venn, ¿no? El diagrama de circulitos entre la gente que invertía en criptobasura, porque, a ver, hay criptos serias, CDT, o sea, DAI, que no son las docentes que trabajan con personas con discapacidad, no, DAI es una moneda. Son las únicas que es una conocemos. stablecoin. Bitcoin, USDC, o sea, hay varias, la misma Solana, el mismo Ethereum, que es donde funcionaba en teoría Libra,
que son serias, o sea, que tienen cierto nivel de seriedad. Estas son básicamente, se llaman meme coin por no decirle, son estafas básicamente. Shitcoins le dicen Claro, también. por Claro. mierda, Y básicamente. realmente la gente que invierte en esas cuestiones, que básicamente es la idea es meterte en un telar de la abundancia, siendo el que se metió primero y sale rápido, que es el que sale, el primero que cobra, porque el que cobra normalmente en el telar de la abundancia es el que entra primero y se va antes. El problema es cuando conoces cuando se te rompe, digamos, Y cuando sí, vos sos el arte y parte. El digamos. eslabón que Exacto. se rompió. Claro, ¿no? Y Eso es además, el último. es todo muy, o sea, yo no sé si estuvieron viendo cómo funcionó, pero el 70% de la divisa estaba en una serie de cuentas específicas, que todas liquidaron en simultáneo, que compraron y vendieron casi en simultáneo con el tweet, o sea, que había información interna. Y bueno, y esta mañana estuve viendo precisamente porque había una entrevista, que es un canal que me desperté, fue bastante demente. Me desperté a la mañana, desbloqueé mi teléfono y tenía una notificación de un canal de YouTube que sigo hace años, que se llama Coficila, que es un canal de YouTube que hace estudios de investigación sobre respecto a criptodivisas y estafas piramidales, sobre una entrevista al tipo que hizo el libro. Y yo dije, bueno, esto, como Gordo se viene devenido en Gordo no pasa nada, que es mi estado actual, esto me da me dio un poquito de esperanza. No estoy en modo se viene, pero sí me llamó mucho la atención y tuve que verificar que estuviera despierto para ver si era real. Y sí, es una entrevista de 1 hora, que si tienen tiempo. He visto unos extractos, los tengo para compartir. Ahí la Lila está buscando en Instagram. Ya le voy a poner ahí. Tiré un escopetazo, ya lo estaba Mirá, grabado. Muy bueno. primero pongamos este porque hoy vamos a poner mucho material de lo que ha pasado el fin de semana. Por si nuestros seguidores no lo han visto, yo creo que sí, pero está bueno repasarlo. Es el otro, ese, ahí estamos. Ahí vamos a ver, este es también un youtuber o un streaming famoso de Bitcoin que invirtió a partir de lo que le dijo Milei y bueno, pasó esto. ¿No? Ahí está. Ahí estamos. I only got one thing to say! I've only got one fucking thing to say! I'm so angry! Since the president of Argentina wants to block me! Since he wants to block me like some bitch! Like some bitch! I've got something for you! I'm gonna be on Argentina News all day tomorrow, and I'm working on something to fucking recoup all the losses, all the millions of dollars, the millions upon millions of dollars that you stole, that you fucking stole. I'm gonna fix that shit. That's all I'm gonna say. Follow me. Turn on the fucking notifications. Because if there's anybody who's out for blood, look at my eyes, gang. I haven't slept in 3-4 days, bro. Look at my fucking eyes, bro. Look at my eyeballs. Look at them. If there's anybody who's out for fucking... I don't even know what I want to say right now without getting fucking killed. ¿Cuánta ahí But if te there's habrá anybody salido, who's no? out for it, it's me. It's No fucking solo me. eso, sino que comentaron I've only got one thing trascendidos. to say. Ahí se repite I've ya. only got one fucking thing to say. Trascendidos me I'm habían comentado que el tipo había recibido amenazas, Sí. porque estaba involucrado en la cuestión, entonces que el tipo después daba una entrevista. La mucho más entrevista clara, que da, pero la entrevista que da, hubo un análisis que me pareció muy bueno que habla de como que el tipo también se está resguardando. Dice, bueno, Sí. yo tengo la guita, estoy amenazado, pero estoy esperando que me digan qué hacer. Sí, dice que él está esperando una directiva. De hecho, está esperando a qué decía en la entrevista hoy Milei. el presidente de la Nación, argumentando por 2 motivos. Yo creo que hay un motivo, ahora cuando hablo como abogado, yo creo que hay un motivo legal por lo cual dice eso, que es simple y llanamente que sabe que si se prueba que hubo connivencia y un delito de... bueno, tenemos el caso de SBF, ¿no? Con que pasó con FTX, ¿se acuerdan? Con Sam Ya de por sí, Bankman-Fried. Milei incumple la ley de ética. Ética pública. Ah, Sí, pero el problema sería que haya cometido un delito transnacional. Mm. La pregunta es, lo que hizo el presidente de la Nación Argentina, ¿constituye un delito dentro de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que hubo ciudadanos estadounidenses que fueron estafados por comprar esta criptodivisa, sabiendo que hubo usuarios que tenían acceso a información privilegiada y que por ende lo que se llamaron hacer un snipe, básicamente limpiaron la curva en su máximo potencial para vender y obtener ganancias? Entonces el tipo para mí lo que hace es decir, bueno, tengo esta salvaguarda, primero para que no me peguen un tiro, pero también, y lo dice así en la entrevista, él dice que él siente miedo de que le hagan algo a la familia, pero también lo que dice es que yo creo que él se está resguardando ante
posibles consecuencias legales en los Estados Unidos. Porque que le prohíban el acceso a, por ejemplo, se prueba un delito, que le prohíban el acceso a Estados Unidos a Javier Milei, no mueve el amperímetro en el gran medido de Javier Milei, porque no va a ir a Estados Unidos pronto, supongo. Va a ir pronto. Ahora. El miércoles. El miércoles está en la CEPAC. Es terrible pensar el hecho de que tal vez, o sea, si se probase que se cometió un delito, tendrías un presidente de la nación inhibido de pisar uno de los socios comerciales más importantes de la Argentina. Es inverosímil, pero hay un muy buen recorte, cascotazo libre, hay un muy buen recorte de South Park, no sé si han visto el episodio en el que cuentan por qué es que en Canadá, por qué se huyeron de Canadá, no sé si lo han visto, No. que dicen, alguien empezó a gritar, nos pareció gracioso, después cuando nos dejó de parecer gracioso era presidente de la nación y salgan todos a llorar los canadienses. South Park, muy buena serie. Hay un muy buen recorte, es eso, o sea, es inverosímil que estemos hablando de la posibilidad de que el presidente de la nación pueda no pisar un estado extranjero. Pero bueno, si esa cuestión... Para vos como abogado y con conocimiento de causa, ¿hay un incumplimiento de alguna ley financiera en Estados Unidos? No conozco el derecho estadounidense. Bien, pero... Es el problema. Yo creo que después de lo que pasó con Sam Bankman-Fried, ¿no? Con el caso de SBF, con el caso de FTX, hubo ciertas modificaciones a las leyes de competencia legal y a las leyes antitrust y a las leyes de abuso de información privilegiada, que darían lugar a que, por lo menos, si se prueba que hubo connivencia y, intencionalidad de querer... Por eso también la declaratoria de Javier Milei es... yo solamente compartí, no estaba asociado a otra. Sí, no le importa el delito en la nación. Digamos. No, para mí no. No me interesa, porque si el derecho está promocionando algo que es público, que es privado, también está incumpliendo la ley. Está incumpliendo, exactamente. Y aparte es la segunda vez que lo hace. Es la Claro, segunda vez, por lo claro. con X. Entonces como que... Y además él ha dado conferencias sobre blockchain y sobre criptodivisas, o sea, tampoco puede alegar desconocimiento, Claro. lo está haciendo, pero no se sostiene. Claro, la otra vez también lo hizo y de hecho asumió que cobró por la promoción. Es verdad, Como presidente asumió. ya, electo en ese momento, no estaba en función. Para mí este evento tiene, o sea, fuera de la regambre política, que para mí es su Vicentín, es su reforma jubilatoria, es la primera bala que le entra básicamente al gobierno. ¿Entrará en la gente? Mi abuela me vino a comentar sobre la estafa. O sea, mi abuela que no puede usar una computadora. A mis colegas se los comentan los compañeros de compañeros de gimnasio, ¿entendés? Los compañeros de pilates te hablan de, ¿viste lo que...? O sea, yo pensé que no iba a tener trascendencia porque es difícil explicar qué pasó. O sea, si uno lo intenta explicar, o sea, y lo hablábamos con mi familia... No le entraron las offshore a Macri, ¿eh? Claro, pero porque es... A ver, hay una cuestión de pecado original que tiene esto. O sea, si nosotros estamos hablando de que el presidente de la nación se vendió se instaló políticamente como un genio de las finanzas, el Messi de las finanzas ¿Por era... qué dijo desconocimiento? Exacto, o sea, hay dos opciones. Si era un ignorante y no conocía lo que hacía, entonces no es tan genial en la finanza. De premio Nobel a no interiorizarse. Sí, Así exacto. Vi un comentario que decía, se alejan cositas, el premio Nobel. Claro, pero, o sea, si instaló políticamente como un genio de la cuestión económica, si comete un error de esta, o sea, tenemos que elegir dos verdades, o no era un genio, o no era el genio que es quiero pensar que Homero Simpson no era el genio que elegimos, que está girando en círculos, o en su defecto hizo una cosa que implicaría haber cometido un acto de corrupción, que implicaría, o sea, traición a uno de los dos ideales que lo pusieron. O no es un genio económico o es un corrupto. Claro. Ahora, elegí tu... Pasa que, pasa que de loco, en el minuto 0 hubieron 4 compradores de más de $1 millón. Claro, En el sí. minuto 0, hermano. En el segundo 2 ya habían, no sé, creo que 7 u 8 compradores más. O sea, segundo a segundo sí, se la llevaron hicieron toda. crecer. La verdad que hoy hay algo punto y aparte, ¿no? La comunicación política ha cambiado de manera circunstancial y para mí, la verdad que a mí me gusta porque más o menos conozco o intento desvelar la realidad de la sociedad, pero cómo ha cambiado en cuanto a los contenidos que ves para nutrirte o para sentirte, no sé, un poco
menos doloroso las cosas que están pasando. Vi un extracto que hace la famosa llamada del lobo de Wall Street con la cara de Milei. Genial, ya lo vamos a buscar, que es muy bueno, que le está mintiendo al otro, le está diciendo va a ganar un montón. Bueno, más allá de eso, también hay una realidad, hay un montón de gente y un montón de pibes muy jóvenes que están ganando muchísimo dinero en estas oportunidades y que a lo mejor no tienen el conocimiento debido y hoy creyeron en alguien que a lo mejor hizo su negocio o no, o vamos a dejarlo en potencial porque va a haber una investigación judicial además, pero creyeron en la palabra del presidente. Creo que ese porcentaje de pibes que hoy dicen, bueno, pará, que sea el Fran Fijat, por ejemplo, aunque cobra del Estado, hoy se debería por lo menos mirar con otros ojos al gurú de la economía. Por eso digo, o sea, a lo que me refería, el diagrama de venta entre la gente que compraría Libra y la gente que banca a este gobierno, no digo que lo votó, porque lo votó mucha gente, pero gente que lo banca activamente es casi un círculo concéntrico. Entonces, es durísimo, estafó a sus propios votantes. Claro, eso es tremendo, porque ya hace perder la credibilidad de la gente que todavía del núcleo duro lo seguía bancando. Y aún peor, tuvieron la suerte de que hoy el feriado cambiaron en Estados Unidos, pero ya saber qué pasa mañana, están 5 puntos abajo. Sí, no sé si tuvieron la suerte o tuvieron la intencionalidad. De bajar el Merval, ¿sí? Pero estamos 5 puntos bajos en el Merval, Claro. 6 puntos bajos en el Merval, todas las acciones en caída y o sea, hubo un acuerdo con el FMI el día sábado, lo tapó la tierra básicamente, o sea, hubo una suerte de preacuerdo. Ahora vamos a tener que arreglar con el FBI. Sí. ¿No? Y Rayos. Y las investigaciones, ¿no? Igual los operativos de blindaje al toque. No, yo quería hablar primero del político que más me sorprendió. Salió Santilli a bancarlo con tapones en punta. Bueno, pero Siendo que el hijo está haciendo paritaria, tiene que renovar la mano. Por Dios. No, de terror. No tiene De terror. A todo esto en la provincia, José Peluc, conocidísimo por el Carlito y por mí, podría decir el monje negro de la política sanjuanina. José Peluc dice que va a renunciar a su banca ahora, a su banca de La Libertad Avanza como diputado nacional. A cambio de... Justo sí, parece que se va a venir a manejar la campañita, que es lo que siempre se dedicó a hacer, primero de Basualdo, después de después del otro, después de ADN, ahora de La Libertad Avanza, así que ahí es donde agarra la monedita Eli. A operar desde la sombra, donde muerde billetera tranquila. Sí, estas cuestiones, y ahí nomás salió también a decir Milei, a contradecirse en varias cosas. Largó el comunicado de la Secretaría de Prensa en la noche. Sí. En el que asumía que lo había hecho con desconocimiento. Después salió a echarle la culpa a la casta política. Hubieron rumores de que, y me parece que por ahí viene, porque se documentó muchísimos registros de reuniones entre la hermana de él, entre Karina Milei y este grupo de empresarios que vinieron promoviendo la cuestión de la tokenización de la economía y sobre todo acentuado en este proyecto de Libra. ¿Será Karina Milei quien está atrás de todo este quilombo? ¿Por eso hay tanto cuidado en cuando se lo dice? Precisamente el debate es ese, o sea, tiene que haber sido alguien muy cercano, porque si no se lo está cuidando guillotinaban. mucho. No, porque si no lo guillotinaban. O sea, cuando alguien se ha mandado una macana, lo sacan. Claro, por eso, la guillotina no pasó acá. O sea que es de la misma. Juan L. González dijo, que es el autor del Loco, el libro que les recomiendo si quieren entender algo de la política actual. Juan L. González decía que en realidad hace unos meses dijo que lo que sea como mataba a Milei iba a ser las ansias de tener dinero de Karina. Era claro que había sido alguien del riñón cercano, o sea, alguien de primera línea. O Santiago Caputo, o Karina. No, pero Caputo es, digamos... Santiago, ¿no, Luis? Sí, pero igual son vivos, digamos. No vienen del mismo puto. Pero ellos al ser o sea, no son gente que sea reemplazable, entonces tenían que elegir si querían guillotinar a alguien. Para mí, evaluaron a sacarlo a Dorni, porque justo había salido que él había estado en las reuniones y que él no renovó la conferencia de prensa. Y dije, bueno, lo tiran a la parrilla. No, terminaron asumiendo el costo de la impericia, digamos, bajo la premisa de vemos qué pasa también. Porque... Igual, Novelli creo que tiene un cargo, que es uno de los acentuados, de segundo o tercer rango, creo que se lo van a volar. Pero
Más allá de eso, Sí, pero... ¿Quién irá a quedar ahora? Igual lo operan, después de esto? operan todos igual, van a No sé, votar, la van a votar nación a dos, anunció- tres, la dos, nación tres anunció una nota, cargos de después tercera arregló. línea y Sí, ¿no? Ahí te lo mandé. Hay que ver. Para mí la cuestión es que se asume, o sea, al haber asumido se asumía el costo durante todo el tiempo de año electoral, es bastante peligroso, te estás jugando perder... primero hay algo muy importante, que es la transnacionalización de la que vos hablás, Sí. que es ver, vienen marcándose cosas importantes. Trump dijo abiertamente que todo lo que nosotros exportemos de la Argentina y sea comprado por Estados Unidos va a tener un arancel, Claro. cosa que habíamos prometido tener arancel cero para la exportación a Estados Unidos. Eso no va a pasar porque Trump viene con un gobierno sumamente nacionalista, con un pensamiento sumamente nacionalista de su gobierno. Entonces va a ser difícil la comercialización sacando los beneficios que planteábamos. Entonces lo único que esperamos de Trump o de Estados Unidos es el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esta jugada, según tu visión, tu mirada, tu panorama, ¿afecta al posible convenio entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional? Para mí no, porque no necesitan. O sea, lo necesitan para mí afecta a otra cosa, afecta a soft power. Para mí es la prueba irrefutable de que no es infalible. O sea, y si bien acá... El viernes trataba a todos de brutos, ¿eh? Claro, no, pero el índice, acá nuestro índice de aprobación estaba por el piso, todos sabemos los índices, o sea, si bien la macro está ordenada, la realidad es que hay más gente te toca el timbre para pedirte una bolsa de azúcar que nunca, y más gente te ves en la calle que nunca, y eso porque no pisas las grandes urbes, que es una locura, es tristísimo, Buenos Aires es tristísimo pisarlo, pero eso no se ve afuera. Ahora, este pedazo de penal, a la imagen social de... O sea, yo no sé si lo van a invitar o sea, si lo van a invitar a Bascal, a Milei, a que haga un discurso. No sé si lo van a invitar, sobre todo porque además pica en punta el presidente internacional de Twitter, que en cualquier momento que empieza a verse como un referente distinto. Entonces, como bueno, no, este ya se la pegó, lo invitemos a Elon, lo invitamos a esto, o sea, invitamos a otro, ¿entendés? Como... Yo creo que van a tirar el juguete, como ya no quiero jugar contigo nunca más, ¿no? Yo no puedo creer que alguien lo haya tomado en serio igual, ¿eh? No, pero a ver, era... Digamos, egresados de la UBA en materia económica hay un montón, hay genios de la economía, y yo no puedo creer que este tipo, que ha sido un empleado bastardeado por Eskenazi, por ejemplo, bastardeado, pueda haber llegado a presidente por valoración propia, digamos. Yo creo que... No ha sido, no es un erudito, no iba camino al premio Nobel, digamos. Esto lo han inflado los medios de comunicación y los periodistas, que son, la verdad, una vergüenza el periodismo argentino. Pero... Vergüenza me dio Laje hoy defendiéndolo, lo de Laje siendo economista, una vergüenza realmente. Pero la inflación de la que yo te hablo es internacional, fíjate, y para mí responde a otra óptica, era como... Bueno, claro, pero digamos, ¿cómo lo había compras? mucha gente interesada que este loquito le fuera bien. Eso, pero por intereses, no porque lo consideren un genio. No, pero el mismo motivo por el cual digamos. Pero el mismo motivo, sí, o sea, digamos. Pero el mismo motivo por el cual se atrincheró en los medios en Intratables. Era útil tener un loquito gritando que había que hacer salvajadas, cuestión de que el ajuste que Mauricio Macri estaba implementando durante su gobierno fuera visto como moderado. Porque era como, bueno, por lo menos no gobierna el loquito. Era la comparación, digamos, lo que se usaba para comparar. Exacto, entonces Pero... vos veías, vos ahora estás, si escuchás la entrevista de ese colorado que grita, dice, él es la única esperanza que tiene, yo creo que es la única esperanza que tiene la Argentina, Sí. que es un país gobernado por la corrupción, o sea, él capitalizaba ese óptica, y aunque fuera un desgobierno, capitalizaba esa óptica de combate, porque incluso los indicadores le daban bien dentro de todo lo terrible. O sea, los indicadores macroeconómicos, que son a lo único que les interesa a los de afuera, porque a los de afuera no ven la gente en la calle, los de afuera no ven, números. los merenderos estallados, no ven eso, no lo ven porque no viven en Argentina. Ven los números y dicen, bueno, perfecto, podemos agarrar a este, porque incluso si este la patinaba, vos decías, bueno, pero nosotros no vamos a ser tan brutos como, o sea, Orbán, Meloni, Abascal, gracias a Dios no, pero estos referentes de las nuevas derechas internacionales podían ver en Javier un referente de, como pasaba con Bukele, la misma visión que se tenía con Bukele con respecto a la seguridad, un referente de ordenar la macroeconomía.
o con Trump sobre respecto a la política proteccionista. Ya no hablan de Bukele en el país. No. Cuando vieron que empezó a hacer Sí. nacionalismo social, dijeron no hablemos más de Bukele, nos dediquemos a hablar solo de la seguridad que hace Bukele, no hablemos de las cuestiones que hace Ya- justicia ya no- social, en materia Claro. social. Ni nada, Ya no es el chico hablemos más nada. maravilla del... Sí, porque de pronto hay porque hay un problema, o sea, no se puede instalar agenda tan fácilmente hoy en día. O sea, sí, se puede instalar, cualquiera puede instalar agenda, pero no es tan fácil instalarla. En el sentido de que si yo empiezo a inflar a Nayib, ¿no? Y digo, no, porque miren lo que hizo con estas cosas, qué sé yo, la contrapropuesta te empieza a sonar por todos lados porque no puedes hacer, o sea, el blindaje mediático ya no es tan blindaje. De hecho, para mí fue la prueba irrefutable el hecho de que no se ordenó la tropa. O sea, no hubo orden a la tropa hasta la mañana del sábado. O sea, la macana arrancó Viernes de la tarde. Viernes de la tarde. Los que estamos solteros la estuvimos siguiendo, los otros se enteraron amigos de pareja se enteraron a las 4 de la mañana. Yo me enteré el otro día. debo decir. Tendría que haber tenido una cita, Milei, ese día. ¿Por qué no estaba? Bueno, con es la que dicen, le echa la culpa a Yuyito, dice si Yuyito hubiese cumplido su función, no nos hubiese cagado todo este culiado. Vos decís que por ahí van a. Vos decís que ahí viene la guillotina. Había una idea, supuestamente, Estaba el fin de aburrido. semana dicen que había ideas hasta de largar una Yuyito Coin y un montón de cosas. Sí, sí, Que no, de hecho existe, dicen está que registrada. claro, que cuando se largó esa moneda, habían otras monedas no oficiales que tenían nombres como Conan, Yuyito González, Sí, para mí, Milei. pasa que para de hecho- copiarlo de Melania, que fue Trump y luego salió la moneda de Melania y la Claro. yo creo que nunca esperaron que se pegara semejante estrellada, o sea, fue muy rápido, 6 horas. Nadie se lo esperaba, O sea, y para- menos el día de San Valentín. No, yo no esperaría que una persona que se enorgulleció de salir por los canales diciendo que le decían vaca mala durara 6 horas. Claro. Se estroló, o sea, se estrelló y lo más gracioso, o sea, lo más gracioso dentro de lo terrible es que hace literalmente unas horas volvió a pasar. O sea, él retuiteó un hilo de Twitter que explicaba cómo subirse. ¿Cómo Y se volvieron a subir, y Dios. se volvió. Pero yo creo que quiso. Usted no aprende, ¿verdad? No, Pero lo para que quiso cómo- hacer es decir que no cualquiera se metía a un contrato para comprar esa Bitcoin, como que era complejo. Claro, como que Eso era es lo que complejo. quiso referenciar Milei y fue al contrario lo que sucedió. Y que también es una mentira porque hoy en día no está listada porque shitcoin, pero cuando salió hubo un par de oportunistas que la listaron rápidamente. Sí, obvio. O sea, claro, porque a ver, las plataformas de Bitcoin hacen una ganancia básicamente con la comisión que sacan por las transferencias, en gran medida. La cuestión es que es interesante, ¿no? Pone a hablar de Bitcoin a muchísima gente que no tiene ni idea de qué se trata y de hecho ha habido muchas declaraciones, incluso de los líderes de la oposición, que es como, díganle a su hijo que le explique, tipo, díganle a su nieto. Claro. O no opinen. Muchísimas declaraciones súper extraviadas de la cuestión, pero también una cuestión muy triste y muy grave. Me da risa igual cuando arrancan y dicen, no, porque esto no es lo mismo que Cristina comprándose hoteles. Eso mismo. ¡Ah, por Dios! Eso mismo. Es difícil demostrarlo. Ayer, mirá quién voy a citar, pero ayer Lustó tuiteó que eran 12 bolsos de López, porque literalmente el movimiento económico que generó el Bitcoin era equivalente a eso. Ujú. Y Claro. perdón, el Bitcoin no, perdón, la Libra. Era así de alto el movimiento económico que generó. Y a pesar de eso, es muy difícil decirlo. Yo decía, es muy difícil explicar al común denominador de la gente lo grave que es esto. Plot twist, no lo fue. Claro. Fue tan flagrante que hoy en día, repito, en el semáforo te hablan del tema. ¿entendés? Estoy seguro que si pregunto al tipo con el que me corto el pelo, va a saber del tema. Y eso, para mí, es hablar un poco sobre la situación y dónde estamos. Bueno, pero la sociedad argentina está acostumbrada a hablar de cosas que en definitiva no conocemos, así que seguiremos haciéndolo. Todos somos técnicos, todos somos Licenciados en casi licenciados todo. en justicia cuando se habla en materia de justicia, todos somos casi licenciados casi todo como dicen. Todólogos. Todólogos, Todólogos. esa está buena. O cosólogos, ¿viste el cosito? Vamos a ir a una pausa y vamos a volver enseguida y ahí sí vamos a meternos a hablar con nuestro amigo sobre el proyecto que ha llevado adelante con la MENU, que tiene que ver con abordar entre otras cosas, la violencia institucional en las plazas de nuestra querida provincia de San Juan, entre otras cosas porque hemos estado con Bautista
Tibani tiene un complejo de discapacidad. Casualmente hemos estado en el colectivo y ha pasado algo muy loco. Ninguno de las líneas que él se toma tiene rampa de accesibilidad. Y se tomó un colectivo, se tomaba otro para ir a lo de su abuelo y tenía que esperar 2 líneas del TNS para poder recibir accesibilidad. Así que vamos a estar abordando muchísimo estos temas porque la verdad que nos interpelan y me parece que en el año 2025 que no tengamos colectivo con aire acondicionado en una ciudad que promedia los 30 grados de máxima en el año y además que no tengamos accesibilidad me parece una locura. Así que eso a corregir. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Descorchados. Bueno, volvemos, Mino, estamos de vuelta con el Carlitos, con el abogado del art, que vamos a hablar un poquito ahora saliendo de lo que ha convulsionado el fin de semana, entre otras cosas. El viernes arrancó con la eliminación del ReproCan o la amenaza de la eliminación del ReproCan y continuó con esta locura que tiene que ver con la criptomoneda Libra, pero vamos a salirnos de ahí un ratito y vamos a hablar de el abogado del art y lo que viene haciendo nuestro amigo con respecto a en materia de registro de autoría, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dije bien? Sí, el espacio siempre fue como con derecho de autor por autores, que es un poco la iniciativa que teníamos, que era ir llevando. El año pasado estuvimos en la periferia, estuvimos en Alverdón, Caucete, Oyun Sonda, y estuvimos en las ferias del libro, en Carlos en el Pocito. La idea era llevar el derecho al territorio y llevar un espacio que se llamaba Derecho al Arte, que un poco lo vamos a capitalizar. La primera persona que invitamos fue a Minu, precisamente. Y era básicamente, conceptualizar, instalar la existencia de un derecho al arte y que las personas que hacían arte conocieran sus derechos y al mismo tiempo que las personas que les guste el arte o lo disfrutan, porque nosotros no todos nos salen, yo lo que hace Minu no podré hacerlo nunca, podamos validar legalmente sus actividades, lo que nos dedicamos al derecho, a los fines de evitar, precisamente que haya persecuciones de cualquier tipo. Sobre todo ustedes que están en la calle son los que más riesgo tienen muchas veces. Sí, totalmente. Fue muy enriquecedor el trabajo que hicimos porque nosotras justo estábamos en ese momento organizando el San Juglar, que es el encuentro de circo de San Juan, y nos encontramos con todas las trabas posibles de parte del Estado, ¿no? A nosotros no nos financió ni siquiera un pasaje la Secretaría de Turismo y Cultura, ni siquiera nos abrió la puerta, no nos recibió en ningún momento. Le mandamos un saludo a Roberto Juárez. Nos pasamos mañanas enteras tratando de conseguir algo para el San Juglar, que en este caso ya tenía 11 años de trayectoria. El que hicimos nosotros fue el número 13, porque fue después de un año que no se hizo, y fue muy difícil. Realmente organizar algo es muy complicado, y así todo, por más de que no sea un encuentro de circo como fue en esa oportunidad, es muy difícil para los artistas acceder a permisos para trabajar en una plaza, por ejemplo. Que una plaza es un espacio común, que supuestamente está para que lo use la población, ¿no? Es un bien público de todos, y vos vas y enchufás un parlante y te saca la policía. Así, directamente te dicen, esto no se puede hacer acá, no te dejan colgar un telón, no te dejan hacer nada, y te piden hacer un montón de trámites burocráticos que no llegan a absolutamente nada. Entonces, nada, ahora si lo vemos con todo lo que está pasando, es un tipo de censura totalmente también, que no dejen a los artistas decir nada, primero por miedo a que se posicionen, que es lo que está pasando ahora a nivel nacional con los artistas más consagrados, por miedo a que uno se posicione de un lado o de otro, es que no te dejan hacer nada. No vaya a ser, imagínate, que vos vayas y le digas a la gente que no te dejan estar ahí, imagínate, o que digas algo en contra del gobierno. Realmente yo creo que ese por ahí es el miedo, y más ahora, más que nunca ahora, el miedo del Estado es que los artistas se posicionen y digan algo en contra de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, me acordé cuando vi lo que pasó
Samu Milo, me acordé mucho de lo que habíamos hablado, porque es básicamente lo mismo, era un permiso que había sido otorgado, que luego se revoca por acto inmediato, y fue una locura, o sea, yo verdaderamente me puso muy mal, pero mal en el sentido enojado, no mal, triste y embroncado y preocupado ya estamos, yo triste y preocupado no logro nada, enojado al menos hago algo, y me acordaba mucho de lo que habíamos hablado en Derecho a la Plaza. Bueno, después armamos con la gente de acá, con la gente de Local de Grafiti, armamos algo que se llama Derecho a Rayar, y va por el mismo lado, es como el lado B de Derecho a la Plaza, es como repensar estas cuestiones que nosotros vemos en lo micro y decíamos, no, es que hay que buscar, y después empezar a verlo cada vez más grande, magnificado de manera tal de que, bueno, acá el terror que existe a los toldos en San Juan es tremendo. Hay una versión, yo no sé si será algún miedo particular que tiene, pero vos acá pones un toldo y cae literalmente el grupo Jeras, entonces tiene que ver con una cuestión de voluntad de instalación, y para mí por un miedo a la instalación de una capa blanca terrible. Pero, o sea, el miedo a los toldos, la cuestión de que los postes tienen pertenencias, y tal vez colgar un pasacalle implica pedirle permiso a 4 entidades diferentes, porque la calle es nacional, el poste uno de la municipalidad, el otro es un poste de luz, así que tenés que pedirle permiso ahora a Naturgy, y ese tipo de cuestiones. Me acuerdo que cuando se habló en el Cretácico, ¿no? Ya parece que fue de otra vida, pero en el Acuerdo San Juan, la misma gente que había ido de referente de circo pidieron dos cosas. Primero, sacaron la viuda de encima, fue eso fue lo primero que lo dijeron. Y lo segundo que dijeron fue, no puede ser que no exista un ente que uno pueda decir, bueno, no, voy a pedir un permiso, y que ese lugar sea el encargado de decir, bueno, perfecto, vamos a tocar, no, yo pido una plaza, pero tengo que pedirla con permiso. Me han levantado grabando audiovisuales de una plaza. O sea, yo planté un trípode y me han dicho, no, acá no puedo. Eso es culpa de este señor que tenía acá al lado, que un día se le ocurrió, 2010, por ahí, 2011, 2010, se le ocurrió plantar una carpa en la Plaza 25, rompiendo las baldosas de la Plaza 25, porque no lo dejaban votar por una enmienda constitucional. Así que el culpable de todo eso se llama Carlito Jalil, quien desplazó en algún momento un banner gigantesco desde el Campanil que decía no a la enmienda constitucional. Así que el culpable de todo se llama Carlito Jalil, quiero decir. Igual ronda siempre la misma lógica, ¿no? De coartar y censurar cualquier tipo de expresión contraria al gobierno de turno. Dormíamos en la carpa. Dormíamos en la carpa para que no nos saquen. No, pero Qué quilombo. y aún más, contrariar una expresión del gobierno de turno, sí, hoy en día diría que hasta la expresión misma. O sea, sí, esto es una cuestión de estética. No, ya no importa que expreses, que no, contra qué vayas, no hace falta una pancarta. Es la política, o sea, es la... O sea, vos, Minu, flequillo, pelito corto, no vas a ir a hacer nada en una plaza. No, ¿te imaginas? No, de lejos. No, eso es. Yo no tengo que tener, o sea, tengo mi carnecito ahí del foro, pero yo no tengo que andarlo chapeando para poder sentarme en una plaza a tomar mate con un colega. Literalmente nos pasó, o sea, se fue un armado de tabaco y nos cayó la mano de un operativo. Muchacho, esa óptica hoy en día creo que, repito, todo es exponencial, porque el gobierno nacional es aceleracionista y nos contagió el aceleracionismo a todos. Entonces, hoy en día politizado es mala palabra, ¿no? Una conocida que dijo, la marcha del otro día que... O como están diciendo con el Cosquín. Claro. Nada, porque Sky se fue porque politizado, donde se mete la política. Era malísimo, pero donde se mete la política no puede haber rock, hermano, no entendiste. Claro, o sea, justamente es todo lo contrario. Bueno, me tocó escuchar recientemente una colega que dijo que la marcha de la antifascista que hubo los otros días estaba muy politizada. Y fue como... Ya se llamaba antifascista. No, pero me puso intrínseco de preguntarle, bueno, ¿qué marcha no está politizada? Claro. O sea, ¿por qué podemos marchar que no sea político? Hasta la marcha que hubo hace unos tiempos, me tomé un café con una colega, y mientras tanto estaba viendo una marcha porque habían matado a un perro. Me acuerdo que había habido un caso súper trágico. Sí. Habían matado a un perro de una manera súper brutal. En la verdulería. Ajá. Sí, en Rawson. Y hubo una marcha de un grupo de personas, sobre todo de activistas de los animales no humanos, de lo que también hemos hablado en la bodega, básicamente
bueno, hablando sobre la necesidad de establecer leyes que protejan a los animales. Y esa parte también está politizada. También es político, y, sí. y es un punto común, o sea, no estoy diciendo que es un punto álgido, pero bueno, hoy en día la politización de la cuestión, o sea, no puede ser que alguien se pronuncie, o sea, María Becerra, BCRA, como dice. Para mí no me da risa porque, o sea, me da risa por reír por no llorar, ¿no? Pero me da risa porque además es un meme social que lo ha tomado como política de Estado, es como, es un chiste. Pero María Becerra lo que hizo fue básicamente decir que no había habido actividad con respecto a los incendios en la Patagonia y usar una remera en la marcha antifascista. O sea, esa fue su... O sea, no es que tiene una política activa de resistencia. No es casualidad que sea con las pibas nada más, porque se pronuncia en contra del Divididos y no dice nada. Se pronuncia en contra del Ciro, de los Piojos, no dice nada. Ni con Dillon dijo nada por más que le hicieron causa judicial. O sea, solamente es con las mujeres, parece, ¿no? Y bueno, y con un adolescente que acaba de cumplir 18 años como Pero él. tampoco se pronunció en contra de Milo. No se pronunció. No dijo nada en contra de Milo. Lo censuró, pero él personalmente no dijo nada. Solamente se dedica a atacar mujeres. Milo PJ. Ese es el nuevo, ya se lo estoy tirando. Está bueno. No es mala esa. Sí, es un mirando. O Milo JP, queda Claro, mejor. Milo JP. Hay que pensar cuál Tiene es el- 18 años, así que afinémoslo. 18 años, claro. Está listo, ya está listo para firmar Hay fecha. hay que pensar cuál es el nombre que les pondría el presidente si los eligiera enemigo público, vayan pensando. Es buena. Para el día. Es buena, Es buena, muy buena. Es buena esa, sí, sí. Así que... A mí me relaciona directamente con el régimen más libanés o talibán que vos le puedas encontrar. O sea, yo sería de... al lado de Osama Bin Laden estaría yo. Al lado de Osama. Del Hamas puede ser, porque ahora como está todo el auge de defender al Estado israelí, entonces bueno, Igual, yo si lo debería pones ser. en ese punto, de un Matar y un Jalil en una mesa. Y este es Jalil, mata a Jalil, dice, esto trae bomba, y con bomba, listo, chao. Eso seríamos nosotros, total. El tuyo mío no sé cómo sería. Zurda y lesbiana. Claro, Con o ese sea, pelo, yo- zurda y lesbiana. Claro, yo ya formo parte de la minoría. De la minoría, más minoría, que son las lesbianas, no lesbianas, como es el caso de las personas de pelo corto, de las mujeres de pelo corto, que somos, bueno, lesbianas, no lesbianas. Entonces yo ya creo que vendría por eso, además de artista callejera, feminazi, flequillo, entonces yo, claro, como que abarcaría mucho. El lado oscuro de la fuerza, básicamente. Sí. Pero Claro, es que una en realidad, bruja, la lo peor es que Inquisición. eso es lo más loco. Recién Carlos habló o hizo referencia, una analogía a una película que para mí atraviesa la cuestión de ciencia ficción y tiene que ver con un mecanismo de comunicación y de posicionar al imperio por sobre las minorías. Que lo peor es que ellos te hacen creer o hacen creerle al resto y te hablan desde un posicionamiento idílico de la cuestión y te dicen que ellos son la luz, la libertad y que vos sos la oscuridad y que sos el odio y que vos sos el autoritarismo. Igual tiene. Entonces es muy loco o sea, ya que nos hayan robado la palabra libertad y que vengan y digan y reivindiquen la dictadura militar, ya un montón. Igual es una forma, es un modus operandi. Por eso te digo, vos recién hablaste de Star Wars. Nos pasó en el 2015 con la alegría, nos pasó Sí, ahora con la libertad y así todo. Nos vienen Pero- la palabra vida, hermano. Sí. ¿Desde cuándo ser pro vida es ser un antiderecho? Con, o sea, con un consumo aún o más, sea, es muy loco esto. con un consumo más interesante porque hablamos de un grupo de personas que para mí no entienden sus consumos culturales. O sea, piensan que Jordan Belfort es el héroe del lobo de Wall Street. O sea, Y es el malo, claro. o Exacto. sea, hay una cuestión de no entender el consumo cultural. Por eso me sorprende que digan, no, el rock está politizado. El rock es político. Claro. Por Así naturaleza nació. es político. Y la música y el arte es político, es eminentemente político. Hay gente que hace del arte activismo, sí, no todo el mundo. Algunos sí lo elegimos hacer. O sea, yo no estoy diciendo que mi espacio no sea político. Decir que aboga del arte es apolítico sería decir una completa y total mentira. Habiendo dicho eso, está bien, yo tal vez no doy una política partidaria porque no milito en ningún partido político activamente, pero a pesar de eso, creo que el arte es eminentemente político y pensar, o sea,
Alguna vez lo dije, yo quiero que algún día la política deje de ser mala palabra. Pensar que hayan vuelto a la política, o sea, y hoy en día la palabra politizar como un insulto, o sea, como vos estás muy politizado, este stream está muy politizado, por ejemplo, y decirlo peyorativamente, para mí es el mayor signo de una derrota en esta batalla cultural que es lo único que les queda. Porque siendo honestos, claramente hoy en día siento que lo que les queda y el último baluarte y la última resistencia que van a empezar a tener, ahora que los resultados macro les empiezan a fallutear, sea por impericias propias o porque el modelo se va a agotar en algún momento. Se va a agotar. Se agota. Sí. Es insostenible por diseño. Les queda la batalla cultural. Creo que lo más terrible de la batalla cultural, y creo que lo primero que hay que pensar es por qué es que viene un grupo de pibes y viene un grupo de pibas a decirnos, son menos, pero hay pibas, viene un grupo de pibes y pibas a decirnos que esto está politizado y por ende es malo. Y me duele a mí que vengo del ámbito de la política comunitaria de toda la vida, de ONGs, de asociaciones civiles, que lo divertido del secundario era ir a los... Yo soy pendejo modelo, por desgracia, soy pibe de modelos. Lo divertido del salir secundario era meterse en voluntariado, lo divertido del salir secundario era ir a trabajar en un vecinal, a tu club de barrio. Y de pronto veo, para mí, un triunfo flagrante del individualismo a niveles que por eso también triunfan estas ideas, porque son individualistas. Y por eso también es como, bueno, no, estafamos a... Literalmente, no se estafó a 15.000, todos son bots, estafamos a 5.000. Y sobre todo porque además la producción cultural, y eso es algo que hablábamos con Mino en su momento, lo hablamos en Derecho al Arte, tiene un agotamiento natural hasta que se vuelve cooperativo. O sea, Abogado del Arte no resiste y no hubiera aguantado 2 años como viene, y ojalá que muchos más, si no se hubiera vuelto en los últimos tiempos colaborativo. No hubiera sido como empezar a encontrar gente que trabaja lo mismo que vos y decirles, bueno, vení al espacio, te doy una plataforma, vos me das la tuya, colaboramos. O sea, si no se vuelve cooperativo, colaborativo, el trabajo muere. O sea, uno puede tener mucho tiempo en emprendimiento, pero si no lo vuelve pyme, a largo tiempo se muere. Uno puede tener mucho tiempo en un espacio de activismo, si no lo vuelve un lugar cooperativo, muere. Porque nosotros morimos en individualidad. ¿Por qué? Y creo que es fruto también de la pandemia, ¿por qué estamos en un universo que premió la individualidad por sobre la colectividad y hasta actuando tiempo este modelo no nos va a producir absoluta y total miseria? Es una buena pregunta, es una pregunta que nos deja pensando el cerebro. Mino, ¿alguna pregunta te queda? No, ¿querés contarnos más o menos tus redes, a dónde te podemos seguir, tu trabajo, si estás por presentar un libro o qué? Contanos. Se vienen un montón de cosas este año, pero bueno, en todas las redes soy Abogado del Art, sobre todo en Instagram y YouTube es donde más tenemos gente, Abogado del Art o abogadel.art, el sitio web. Que ahí está puesto en la página, cualquier cosa pueden seguirlo a partir de ahí, Abogado del Art, @abogadodelart. Y bueno, es un espacio que tiene 2 patas, es un espacio educativo en derecho a través del arte y es un espacio de educación legal para artistas. Esa fue la intencionalidad que tiene. Tiene varios proyectos, varios espacios, hemos colaborado con muchos artistas de la provincia. Ahora sale una cantidad monstruosa de entrevistas a artistas, sociedades de gestión colectiva, emprendimientos y espacios, distintos lugares que me interesa trabajar. Y este año se vienen muchos proyectos colaborativos, como dije, porque creo que es la vocación que tiene este año. Se puede venir una columna del Abogado del Art en Descorchados también, si se viene, anima la Minu y ahí nuestro amigo Jera a presentarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por eso, qué no? La La maquinan verdad. ustedes y la planean, puede ser cada 15 días o cada una vez a la semana, lo deciden ustedes. Este es un programa. Carlito, ¿alguna pregunta te quedó en el tintero? No, era consultarle más que nada las redes para comunicarse. Más que nada, bueno, yo me ocupo un poco más del espacio de emprendedores. Soy emprendedor y trabajamos mucho con emprendedores. Entonces por ahí se puede llegar a llegar bastante trabajo. Hay un guión que está a medias, hay 2 guiones que están a medias que estoy buscando colaboradores. Ahora es cuando tiramos. Ya que estoy acá. Uno se llama Legalidad Hecha a Mano, que estoy trabajando con un par de gente, con artesanos, manualistas, emprendedores, porque la legalidad que hacen los emprendedores es una legalidad que se procuran ellos mismos, pero no tienen figuras legales. No existe la figura legal del emprendedor, ni del artesano, ni del manualista dentro del derecho. Entonces es una legalidad hecha a mano en la que todos caen en el monotributo. Ahora digo eso, se corta la luz del lugar porque es como decir una mala palabra. Y eso es el primer lugar. Y la otra trabajo es, bueno, precisamente sobre un montón de otras ópticas respecto a, la anonimidad en el trabajo creativo.
Porque muchos de esos emprendedores, muchos de esos espacios son gente que no conocemos. ¿Y cómo hacemos para que esa gente reclame su trabajo? ¿O cómo hacemos para que esa gente reclame? O sea, hay un montón de vicisitudes y es súper interesante, pero sí, también no solamente tenemos gente a la que asesoramos, sobre todo en marcas para emprendedores, que es importante que las registren, que las establezcan, que las registren formalmente para que no venga otro y diga, no, esto que hice yo. Y hemos trabajado también con eso, sino también con la intencionalidad de fondo de ese tipo de cuestiones. Y por último, yo te quería hacer una reflexión breve, porque ya está nuestra amiga la Chiripaz para hablar del quilombazo que hay con respecto a el ReproCamp. Una breve descripción o una breve reflexión de por qué ha quedado, ya parece atrás en el tiempo, pero tenemos un organismo que es insignia de nuestra ciencia a nivel nacional y de investigación, que es el CONICET, del que has traído, y sé que sos becario, y has traído una camiseta, y ha quedado en el olvido un organismo que está desguazado a nivel nacional, y quería saber una breve reflexión de qué es cortito el CONICET y qué es lo que ha hecho este gobierno en contra del CONICET. Bueno, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y es verdaderamente una de las cosas de las que más orgulloso estoy, no solo de pertenecer, sino también de que exista. Es un sueño poder hacer ciencia. Yo soy científico, o sea, yo soy un científico del derecho y soy un obrero de la ciencia. Y es eso, somos un conjunto de obreros de la ciencia que trabajamos perdiendo plata, porque la verdad es que los que hacemos ciencia perdemos plata. Yo en el sector privado sé que podría ganar mucho más, y aún así decido renegar mis ingresos y bloquear mi título de abogado literalmente, porque mi matrícula está inhabilitada y suspendida activamente, para poder ayudar y colaborar en la ciencia, no solamente para que mis investigaciones y mis trabajos de investigación sirvan para resolver cuestiones. De hecho, trabajo en libertad de expresión, es muy cómico que te desguace un gobierno que dice hablar de la libertad de expresión. Y al mismo tiempo para promover que la ciencia, que el conocimiento que se produce en Argentina, que es muy bueno y que lo estamos regalando siempre, porque siempre lo regalamos, sirva para que otras personas puedan trabajar. Yo verdaderamente lo que más me duele del CONICET es que yo no puedo impulsar a los pibes que son mis alumnos, a los pibes que son mis tutoreados, a los pibes a los que yo he acompañado en sus trayectos de becas, decirles, mira, si vos seguís trabajando vas a ser como yo, porque sabes que no te lo puedo garantizar. Y esa es la mayor injusticia que genera este gobierno nacional. Esa no es el desguace, no es que yo cobre 2 mangos, porque a mí no me importa tanto cobrar 2 mangos como me importa que los pibes que están saliendo de la universidad van a tener que, o sea, su proyección de vida es, si quieren hacer ciencia, irse, y se nos está yendo una bocha. Y lo peor es que el que se va, como nosotros lo regalamos, como nuestros científicos lo regalamos, desgraciadamente, no van a volver. Hizo un montón de conocimiento y un montón de inversión pública, no de gasto público, de inversión pública que desgraciadamente no va a tener esa ventaja. Esa es la verdadera tristeza. Bueno, con este mensaje tan triste nos vamos a despedir, pero antes le vamos a hacer una preguntita. Antes le vamos a hacer una preguntita para descontracturar un poquito, para saber y conocer también ese lado sanjuanino que el abogado Alar tiene. Y queríamos conocer, reivindicamos lo nuestro, por lo tanto a cada invitado que viene nuevo le preguntamos, porque por ahí vamos descubriendo nuevas palabras, cuál es el mantra, palabra, frase o modismo sanjuanino que en su cotidianidad expresa en reiteradas oportunidades como muletilla el abogado Alart. Yo creo que, mira, te voy a responder una tontera, pero tiene un punto. Yo creo que es bachata. No porque la digas seguido, sino porque estoy harto de pedirla fuera de la provincia y que no exista. Es dolorosísimo, hay que si no me equivoco, me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón y la tengo acá atrás. ¿Verdad? Ahí atrás está, sí, como a don Osvaldo Pugliese. Sí. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón, diría el Pato Fontanet, así que ahí la tenemos, la pachata. Pachata es una palabra que utilizas mucho. ¿Te gusta mucho la pachata? Me gusta mucho y me gusta el concepto y verdaderamente me gusta mucho la pachata. Me gusta mucho el chori que hacemos en San Juan. El chori que se hace afuera es horrendo, lo anticipo. No vayan a pedir, entonces van a Buenos Aires, no pidan chori, es feo. Ni pancho. No, el pancho es más chiquito. No, la comida que hacemos en San Juan es buenísima. Sí. Hacemos muy buena comida. Muy buena observación el abogado Alar para irse. Sí, totalmente. Y por último, ya que estábamos hablando de comida, una pregunta que solemos hacer es: si tuvieras que elegir una comida para comer el resto de tu vida, ¿qué comerías? Creo que milanesas, mirá. Milanesas, bien. Fuerte el aplauso porque Carlito, vos también habías elegido milanesa, ¿no? Sí. Bueno, vamos a
Sí. Disfruta del bien la milanesa. está Sí, escrito. totalmente. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya despedimos a nuestro amigo. Ya lo pueden seguir ahí en las redes. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas Un canal gracias, plural, Fer. diverso, participativo, en el que nosotros a nuestro rancho puede entrar sin golpear y decir lo que quieran en el micrófono. Discutiremos si no estamos de acuerdo o por lo menos intercambiaremos opiniones que es ese el enriquecimiento que nosotros buscamos cuando discutimos o dialogamos con alguien, ¿no? Y la única forma de cambiar las realidades. Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida con más Descorchados con el Carlos y la Miru.